Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. El día de hoy quisiera hacer una prolongación del tema que tocamos hace 2 videos. Ese tema es acerca de la nueva era. Quisiera hablarles concretamente de los efectos nocivos, contraproducentes para nuestra vida de fe. Así que presten mucha atención. Primero que todo, permítanme enumerarles algunas de las prácticas más populares que suelen haber en nuestras sociedades. El Reiki, la meditación trascendental, la astrología, el yoga, el control mental, la santería, el Feng Shui, el ocultismo, el milenarismo, el método Silva, el eneagrama, la reencarnación, terapia de constelaciones familiares, ufología, chamanismo, cristales, angiología, zen, adivinación, metafísica y la teoría de la atracción por medio del pensamiento o de la mente. Todo esto tiene siempre como un componente muy particular que nos aleja de Dios, lo que he mencionado anteriormente. Por ejemplo, la exaltación del individualismo. Eso quiere decir que cada persona realiza estas prácticas para una especie de superación personal, dejando al lado el Dios personal de Jesucristo, el Dios revelado por nuestro Señor Jesucristo. Esto impide que uno establezca una relación realmente espiritual con un ser que no es uno mismo, porque justamente lo que busca normalmente esta terapia o estas formas de ejercicios espirituales es que uno mismo se haga Dios, por medio de una superación personal, individual. Por ello, la iglesia ya no es muy importante, más depende de mi sentimiento, de mis emociones, de lo que yo prefiera y que vea que me hace bien supuestamente a mí, solito, personal, individual, polarizado de la comunidad, de la sociedad, del cuerpo místico de Cristo. Se pierden las perspectivas más cristianas, más profundamente católicas, porque luego ya Dios no es un ser personal, un ser distinto a esa naturaleza, a mi propia esencia, que como tienen esas corrientes ancestrales y esas corrientes hinduistas, orientales, budistas, lo que sucede es que los que están en la nueva era siempre piensan que Dios está como en todo y Dios lo es todo. Y entonces a cualquier cosa ya le ponen la bandera de Dios, inclusive al propio amor, pensando que cualquier tipo de amor es el amor de Dios. Con esto, cada hombre se crea su propia verdad. Y entonces las cuestiones morales, éticas, mandamientos de Dios y de la iglesia ya son relativos. Siempre van a depender de mi estado personal, individual. Esto es atroz, porque la verdad no es una cuestión solamente subjetiva, sino que justamente es objetiva. Es algo que nadie puede negar y que a veces tengo que hacerlo aunque me cueste y aunque no me guste. A la final, el criterio de iglesia se pierde, porque también dicen las religiones, todas son válidas, todas nos llevan a Dios. Se diluye entonces el sacrificio de Cristo en la cruz, que lo hizo por su esposa la iglesia. Ya todas las religiones son iguales. Pensamiento de nueva era. Y al negar la redención que nos ha dado Jesucristo en la cruz, se niega entonces también la resurrección. Y por ello es muy popular en estos ambientes creer en la reencarnación. Y es más, es propio de la nueva era creer en la reencarnación, que no tiene nada que ver y es completamente opuesta y contradictoria en relación a la resurrección que todos nosotros un día esperamos. Tanto así que los que promueven la nueva era y todas esas prácticas
que he mencionado hace un momento, no están esperando el juicio final, que venga Jesucristo a juzgar a vivos y muertos. Ellos solamente quieren deificarse en este momento por medio de una especie de conciencia universal, elevada, sublime, divina, que se va creando en uno mismo, y eso es lo que le va a dar esa especie de deificación para hacerse uno mismo Dios. Es una cosa espantosa. Y de allí también se desprende la concepción de la persona misma de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no creen que Jesucristo es el Redentor, el Mesías, el enviado por Dios, sino que piensan que es solamente un profeta más, un iluminado más. Es más, le suelen llamar la conciencia superior a Jesucristo. Él es uno de aquellos que ha tenido esta capacidad, y nosotros, dicen aquellos de la nueva era, un poco más cristianos, católicos, que se quieren confundir, dicen, nosotros tenemos que llevar también nuestra conciencia hasta la conciencia de Jesucristo, que es esta conciencia universal, esta conciencia cósmica. Y de allí luego se desprenden. Miren cómo todo esto es un lazo prácticamente maléfico, totalmente contrario a la fe, herético por supuesto, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que entonces también toda la naturaleza, todo lo que existe, es parte de Dios, y también tenemos que tener una especie de adoración, de idolatrización de la naturaleza. Y por allí suelen aparecer también quienes van promoviendo muchísimo esto del veganismo, comienzan con el vegetarianismo, y así se va desprendiendo todo esto. La nueva era es tan impresionantemente pegajosa que también parte de ella está mezclada con toda esta ideología actual, política, filosófica, de la ideología de género y de este feminismo o feminazi actualmente, ¿no? Que es una cuestión horrible. Entonces lo que quiere hacer es mezclar esto, ¿no? ¿Por medio de qué? Ya que la nueva era es andrógina. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene sexo. Ellos dicen, realmente no es importante si yo soy varón o si yo soy mujer, todos somos iguales, todos nos pertenecemos, somos como una sola sustancia. Lo único que importa es que nuestras energías, que nuestra armonía con todos los seres existentes, vivos y no vivos, inertes y también que tienen vitalidad, nos hallemos en una relación cósmica muy placentera, de felicidad, de prosperidad. De esto se habla muchísimo. Y lamentablemente, digo, cuando un católico, un cristiano, comienza a realizar estas prácticas de a poco, ya que es propio de estas que he mencionado, de a poco va también adoptando y adaptando esta forma de pensar, esta forma de lenguaje inclusive. Y ya nos encontramos con católicos que hablan mucho de las energías, las vibras, el cosmos, la armonía universal, la conciencia, el sentirse bien internamente, que solamente y lo más importante es la felicidad personal, es el saber, por ejemplo, avanzar en la vida en una especie de escalones de superación y autosatisfacción personal, que lo único que hacen es olvidarse, repito, de la comunidad, de la iglesia, de que pertenecemos a Cristo. Por ello, el proceso que lamentablemente tienen aquellos católicos que se meten en esta cuestión es que primero dicen, a ver, Cristo sí, la iglesia no. Luego dicen, Cristo no, Dios sí. Dios católico cristiano no, más bien religión, ¿no? Y luego, no religión, solamente sacralidad. Todo este proceso que he mencionado es la forma como nos van sacando primero de la iglesia, luego de la persona de Cristo, luego del Dios católico cristiano, luego de la religión cristiana, y luego solamente queda como lo sagrado. Y lo sagrado soy yo, y lo sagrado es todo lo que me rodea. Y ahí viene esta filosofía lamentable que totalmente se opone a la revelación cristiana. Si se dan cuenta, estoy hablando de esas prácticas en términos generales. Interesante sería, por ejemplo, estudiar de las más populares cuáles son los impactos tan fuertes, nocivos, y que, como he dicho hace un momento,
son realmente espirituales porque nos apartan de Dios. Y al apartarnos de Dios y poner nuestra confianza, nuestra esperanza en otros ejercicios y diferentes técnicas y prácticas y terapias, lo que sucede es que estamos abriendo nuestra alma por el acto de fe espiritual que hacemos al considerar que eso nos puede dar lo que Dios no nos da, el Dios católico, por medio del Santo Rosario, por medio de la misa, por medio de los sacramentos, de la oración cristiana. Como ya no confiamos en esto y nos lanzamos a esto otro y ponemos fe al realizar esto, consentimos que esto nos impacte, que tenga un efecto. Y por ello, no es de sorprendernos que algunas personas puedan ser también contaminadas espiritualmente. Y por qué no decirlo, en algún caso también inclusive poseídas demoníacamente. Esto no es una exageración, no quiero decir que todos los que hacen van a tener esto, pero puede haber esta lamentable consecuencia. Ya el padre Gabriel Amorth en Roma, cuando escribía sus libros, hablaba fuertemente acerca de la nueva era y decía que muchos de los casos que él tenía de liberación era a causa de estas prácticas. Así que hay que tener mucho cuidado. Queridos hermanos, este es el segundo video del tema de la nueva era. La próxima semana tendremos un tema ya conclusivo de esta práctica en términos generales, para que lo tengan bien en cuenta. Y jóvenes, tengan cuidado, aprovechen más bien lo que tienen en su fe católica. Y justamente ese será el punto de la siguiente semana. Ahora sencillamente dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.